Julia Carabias, Facultad de Ciencias de la UNAM. Pues yo creo que muy por encima de todos es la pérdida de la biodiversidad. Estamos en México perdiendo todavía ecosistemas y con eso su flora, fauna, especies y genes. Y eso me parece que es, pues, por ser irreversible, uno de los principales problemas que difícilmente está en la sociedad suficientemente incorporado y tampoco en gobierno. Hay instituciones fundamentales para atender esto, particularmente CONAVIO, CONAM, pero no está en la concepción de la toma de decisión en general, en el Plan Nacional de Desarrollo, en los planes de desarrollo específicos, en los estados de la República, en los gobiernos, etcétera, ¿no? Un segundo gran tema, por supuesto, pues lo que impacta, lo que tiene que ver con cambio climático, en donde las repercusiones de este fenómeno antropogénico para México van a ser muy importantes porque somos un país muy vulnerable, un país entre mares, cadenas montañosas y un gradiente altitudinal y latitudinal muy importante, y con el extremo en las zonas áridas, semiáridas, de sequías quizás mayores, y en las zonas lluviosas quizás más lluvia. Vamos a tener problemas muy serios en cuanto a la producción de alimentos, en cuanto a la vulnerabilidad de la gente, ¿no? Se está haciendo algunos anuncios importantes. Recientemente, México fue uno de los primeros en cumplir la meta de los 5 o 6 países primero que cumplieron la meta de anunciar cuál iba a ser su contribución para la COP siguiente en París, pero no hay suficiente en adaptación. Estamos más en el tema de mitigar todavía que de adaptarse, ¿no? Entonces creo que ahí hay una laguna también importante. En cuanto a la pérdida de suelos, degradación de suelo, más allá de la zona de los desiertos, las selvas bajas, yo creo que no estamos suficientemente atendiendo. Hay mucha información que se ha generado desde la ciencia, pero las selvas bajas no son una prioridad para la conservación en el país. Prueba de ello es que de áreas naturales protegidas tenemos muy poco, en una parte en Huatulco, en la reserva de Huatulco, un poco en la zona de Chamela, pero no la necesidad que hay de representatividad de un ecosistema como estos, ¿no? El agua, también un problema de uso. No considero que México tenga un problema en sí mismo de disponibilidad de agua, sino de la manera en cómo ésta se está usando, y esta enorme pérdida que seguimos teniendo de agua por la parte de la ineficiencia en la agricultura, pues es muy lacerante para la sociedad y para los ecosistemas, por supuesto, ¿no? Entonces, la agenda de los problemas ambientales sigue siendo muy grande. Pero yo creo que hay, por supuesto, varias cosas, pero algo que me gustaría resaltar en el contexto de donde estamos, en este Congreso, es que nos está faltando fortalecer una interfaz entre la generación del conocimiento científico. Es muy impresionante este Congreso, en muy poco tiempo hay una cantidad de trabajos bárbara, y la toma de decisión. Entonces, hemos escuchado decenas de conferencias el día de hoy, pero cómo estas son factibles para que este conocimiento esté accesible y sea traducible a un conjunto de políticas y de los instrumentos que tienen que venir con estas políticas. Yo creo que estamos generando desde la academia muchas herramientas que en algunos casos se están convirtiendo en los instrumentos de la política, pero no fluye lo suficiente. México tiene más conocimiento sobre sus problemas desde la academia que traducción al quehacer constante de la política pública. Y esas interfaces están construyéndose en algunos sitios. CONAVIO, yo creo que es el mejor ejemplo que tenemos de cómo se genera la información en la academia, en las instituciones de investigación. CONAVIO convoca
genera también información, pero sobre todo acopia, sistematiza, la procesa y la difunde, y esto da un conjunto de orientaciones, de recomendaciones permanentemente hacia dónde debería estar la mejoría de las políticas, qué nos está faltando, incluso a niveles de la legislación institucionales, etcétera. Capital Natural es una de las obras más importantes que se han producido en el mundo para una evaluación de la situación de los ecosistemas, del patrimonio natural de un país y las recomendaciones, orientaciones en general para que se traduzcan en políticas públicas, pero tampoco se agarran, están ya muy traducidas, ya está muy... Capital Natural se hizo luego en una síntesis exactamente para la toma de decisión y cuesta mucho trabajo. Yo creo que en eso vinculo entonces al segundo problema al que me quería referir. No hay una organización en nuestro país para la planeación que esté vinculando políticas de los distintos sectores. No tenemos una programación intersectorial que implica intersecretarial, esta visión transversal de los problemas. Todos los problemas socioambientales son problemas complejos, no se pueden ver de una disciplina, no son los ecólogos los que van a dar la solución. Es un problema de los ecólogos, de los antropólogos, de los sociólogos, de los físicos, de los educadores, etcétera. Es una cuestión colectiva. Pero en algún lado se tiene que dar esa sinapsis. Y esos espacios entre que la academia y la sociedad y las instituciones del sector público, no los estamos construyendo. Al menos no lo suficiente ni a la velocidad que se necesitan. Hay ejemplos, yo creo que el más importante de todos es el programa especial de cambio climático. El PEC es un programa que realmente es un proceso de planeación del desarrollo sustentable si se llevara a cabo. Pero tal y como se siente en las instituciones es que, ay, ¿y ahora cómo le hago para las metas del PEC? Oye, a ver qué tienes, ¿no? ¿Tú tienes algo para el PEC? No, no es así. El tema está muy claramente planteado, está muy bien diagnosticado y cada institución necesita hacer lo mejor de lo que pueda para ir contribuyendo en ello. Tanto la SAGARPA como la Secretaría de Economía, como la Semarnat, por supuesto, pero también Salud, etcétera, en un contexto de ir atendiendo estos procesos complejos, estos sistemas complejos que tengan una forma transversal de atenderse desde las distintas instituciones. Parecería que si se trata del desarrollo sustentable le toca a la Semarnat, y ahí está el error. Es un problema de las instituciones en su conjunto. Y yo no veo esa visión en el país de estar pensando en el desarrollo sustentable. Vuelve a ser como un punto y aparte, como un capítulo aparte. El desarrollo es el crecimiento económico y el empleo, y entonces todas las oportunidades, 4 párrafos después, y el desarrollo sustentable vamos a promoverlo, pero no vaya a estorbarle al desarrollo económico. Y esa es la parte como que nos está costando excesivamente en este país, ¿no? Bueno, yo estoy en el área de manejo de recursos y restauración. Siento que en manejo de recursos hemos avanzado más. Lo que tiene que ver con procesos de las UMAS, del manejo forestal sustentable. Hay muchos ejemplos en el país con 1000 problemas. Las UMAS tienen muchas broncas. Los programas de manejo de desarrollo sustentable tienen muchos problemas también. Las áreas naturales protegidas tienen muchos problemas, pero ya son instrumentos que ahí van para la conservación, el manejo sustentable. Creo que para la restauración está faltándole muchísimo al país. En restauración, hace 15 años no había mecanismos de formarse. Fue cuando iniciamos, el doctor Sarucán y yo, una maestría, se formaron las primeras generaciones. Ahora me da mucho gusto ver producto de estas generaciones aquí exponiendo, trabajando en el tema, y una línea de restauración ambiental, ecológica aquí en este congreso, y ahí se está gestando información, se está generando cada vez más, se conoce, se entiende mejor. Pero no estamos todavía en un nivel en que esa información
como lo fue en los años 70 la ecología en general, ecología de poblaciones, de interacción planta-animal, después se convirtió ya eh, en recomendaciones, en metodologías muy concretas, en técnicas que pudieron ser absorbidas por la parte institucional gubernamental. Yo creo que en restauración apenas estamos haciendo los primeros pasos, pero está quedando demasiado en el país para restaurar cada vez más y vamos muy lentos. Bueno, aquí tuvimos un simposio esta mañana sobre el fortalecimiento de capacidades a nivel internacional, pero mucho de ello fue bajó la escala a lo nacional y a lo local, en donde las redes, sin duda alguna, son un instrumento muy importante para comunicarse, para transmisión del conocimiento, el intercambio de las experiencias, el ir planteando las agendas de prioridades, las preguntas básicas. Yo creo que eso está funcionando. Hay varios programas de redes importantes que se están consolidando. México debería de espabilarse mucho para entrar y ser muy fuerte, porque hay grandes investigadores que están trabajando en ello, pero tenemos que darle fundamentalmente el espacio a los jóvenes para fortalecer esa parte. A nivel de las instituciones, yo no sé, las experiencias no han sido muy buenas en otros países, pero el no hacer nada tampoco es bueno. Si el presidente de la República no se involucra en la coordinación de sus sectores, bajo ciertos retos muy específicos, el asunto no sale porque en México sigue siendo un país muy presidencialista. Pero hay instrumentos que pueden ayudar. En algunos lados ha habido comisiones de desarrollo sustentable, en otros gabinetes, espacios en donde obligadamente tiene que haber un proceso transversal, interinstitucional, que es un mecanismo obligado por ley. Nuevamente regreso al PEC. El PEC tiene la comisión intersecretarial, pero es una comisión que cada vez va delegándose en su responsabilidad para asistir en puestos de representación menos de alto nivel. Entonces, bueno, que el PEC lo coordine el presidente de la República, pues está complicado, pero no puede estar por debajo de los secretarios de Estado. Si está en el nivel de director como lo tenemos ahora, pues el PEC va a avanzar como pueda, pero el día que las secretarías tengan la responsabilidad legal de estar dando respuestas a agendas que fueron transversalmente diseñadas y transversalmente implementadas y entonces evaluadas. Esa es la parte que nos está faltando para todo el resto de los temas, porque soberanía alimentaria, seguridad alimentaria, ¿qué quiere decir? No es nada más cuánto maíz y dónde, es cómo se come, quién come qué, quién lo produce, qué se produce, y todo esto requiere de esfuerzos que tiene que ver, obviamente, con Zagarpa, con salud, con Semarnat, con economía, con todas las instancias que están vinculadas en un tema del tamaño de la alimentación, ¿no? ¿Dónde hay un plan en México para una alimentación sustentable, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que ir formulando los procesos, así como el de cambio climático, que fue muy importante, el de biodiversidad, el de la alimentación, 2, 3 más que nos permitiera abordar de manera transversal con mecanismos específicos de diseño, implementación y evaluación, ¿no? Y un escrutinio de la sociedad en ello, porque sin escrutinio las cosas luego no funcionan. Bueno, lo platiqué un poco con el tema de restauración, es muy importante. Pero nos están faltando también muchos ecólogos que puedan estar hablando de, a pesar de que la ecología de poblaciones es un tema que lleva mucho tiempo, es un cuello de botella para las UMAS. No hay suficiente gente capacitada como para poder hacer un manejo de la fauna en donde esté entendiendo claramente cuál es la dinámica de las poblaciones que son manejables, ¿no? Estas
Estas UMAS están proliferando y se consolidaron en el norte hasta que estuvieron los problemas de inseguridad y entonces ya no son muchas de ellas viables porque sus dueños ni siquiera pueden asistir allá y entonces pues hay un abandono, ¿no? Pero ese es harina de otro costal. Las UMAS no proliferaron en el trópico porque nadie sabe qué hacer en el trópico con ellas, ¿no? Pues tenemos allí algunas del pavo celado, luego se habla de las UMAS de cocodrilos, pero no son UMAS de cocodrilos realmente, son criaderos en cautiverio para repoblamiento, y yo sí tengo muchas dudas sobre esa parte. ¿Cómo puede manejarse la fauna que pueda servir para alimento regional sin que esté impactando a los ecosistemas, que pueda estar controlando cuando viene su procedencia legal? Lo hay en otros países. Y esto es que no tenemos ecólogos que puedan hablar mucho de eso, ni veterinarios, ¿no? Me parece que una de las cosas que está muy ausente en la formación en general, en cualquiera de las carreras y de las maestrías, es una visión interdisciplinaria. No por generar todólogos, eso no tiene ningún sentido, la gente se tiene que especializar en algo, pero todos deben de tener una visión en algún momento que les amplíe el horizonte, porque de lo contrario, el tiro fino, que es indispensable, se descontextualiza, y cuando se tiene un contexto más amplio, es mucho más fácil que el tiro fino esté funcionando y entrando hacia dónde. Muchas veces el especialista dice: es que a mí nadie me pregunta. Dice: sí, pero es que tu tema es tan especializado que yo no tengo ni siquiera la posibilidad de preguntarte porque no lo entiendo. ¿Cómo hacemos para que esto sea un diálogo, tanto que unos entiendan lo que hace el otro, como que la persona que está en sus áreas muy respetables y muy especializadas sí tengan un contexto? Y creo que eso es una parte que en todas las disciplinas y en las carreras, etcétera, debe de haber un porcentaje de tiempo hacia los problemas complejos socioambientales, que cada vez está peor, las tendencias no cambian. Entonces, bueno, a veces uno dice: bueno, pues si ya con tanto esfuerzo no se pudo, pues hay que irnos a la hamaca. Pues no es el carácter de muchos de los que estamos en esto. Entonces sí sentimos que tenemos que seguir, pues yo tengo ahora 60 años y pienso que todavía puedo echarme unos 10 activa de campo, y que esa experiencia la tenemos que transmitir y que dejar en leyes, en instituciones, en jóvenes, en programas, en instrumentos que permita, pues, fundamentalmente trazar los caminos, ¿no? Y ya después todos estos nos superan en términos de conocimiento de mil y un cosas, pero de visión creo que no, creo que está faltando esa visión, y por eso pues es que pienso que hay que seguir construyendo como las rutas para dónde, ¿no? Cuando estuve en la Secretaría no conocía yo muchos de los temas, obviamente era una diversidad enorme de temas, pero tenía muy claro que lo que teníamos que trazar era las grandes metas a las cuales teníamos que orientar al país de largo plazo, que se convertían entonces en las de corto plazo de los 6 años, y dentro de la gama enorme las prioridades de las prioridades, ¿no? Les llamábamos las meganetas. Entonces, esas trazadas hay que construir los pasos, y ya entonces la gente puede diversificar sus orientaciones, sus disciplinas, el qué hacer, etcétera, pero no perder que la ruta es para allá, ¿no? Y no hacer por hacer, sino que lo que se esté haciendo trate de llegar a algún lado, aunque sea por muchos caminos. Y se han mejorado muchísimas cosas, hay muchos programas nuevos que se han sumado, pero van mucho más lentos de lo que deberían. Han pasado 20 años y no puede ser a la misma velocidad. Tiene que haber
sinergias que van dando brincos, y esos brincos no los estamos viendo, ¿no? 94 inicié al 2000. Entonces, hace 20 años estábamos iniciando la Semarnat, ¿no? La Semarnat se fundó el 28 de diciembre del 94. Pensé que era la broma de los inocentes, pero salió, la logró pasar la Cámara de Diputados, salió publicada, y justo hace 20 años estábamos construyendo ese proceso más transversal, porque fuimos recogiendo de muy distintas instituciones el tema del agua, el tema forestal, el tema de la pesca con el tema ambiental, y dándole entonces un sentido. Entonces, construir esas grandes rutas y después seguirlas, pero ya no caminar. Los cimientos estaban. Entonces hay que construir más rápido los acabados, si no los edificios nunca quedan listos, ¿no? Y eso es algo que sí desespera mucho. No, yo simplemente que un congreso como estos es muy satisfactorio ver la cantidad de chavos que están metidos y preocupados, pero también es muy preocupante ver que todavía la posibilidad de compartir visiones, no importa qué tan especializados, es absolutamente respetable y necesario, pero sin perder las visiones. Y esa parte sigue faltando. ¿Eh?